Muy buenas tardes. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta tarde, un impulso para San Lucas, Centro de Interpretación del Patrimonio e Infraestructura Turística de Soporte, con la panelista, la arquitecta Maricruz Ramírez Moreno. Antes de presentar a nuestra panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Además, podrán encontrar la grabación de esta conferencia en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora bien, presentamos a nuestra panelista esta tarde, la arquitecta Maricruz Ramírez Moreno. Es egresada con honores de la carrera de Arquitectura y Urbanismo del Tecnológico de Costa Rica. Además, es miembro del CEPIA. Ha colaborado en el ámbito del diseño de paisaje en diferentes proyectos de espacios públicos y actualmente se desempeña como arquitecta en la firma Gensler. Además, tiene interés en el ámbito patrimonial y después de realizar una pasantía en el SICOP en Islas Canarias, España, ahora es miembro activo del SICOP en Costa Rica. Sin más, le damos la palabra a la arquitecta Maricruz Ramírez para que inicie su conferencia. Adelante. Muchas gracias, Carol. Buenas noches a todos. Un gusto que estén esta noche y podamos conversar un ratito. Voy a permitir compartirles pantalla para iniciar. Como ya lo mencionó Carol, el día de hoy les voy a explicar un poco acerca de este proyecto que consta de un centro de interpretación del patrimonio, infraestructura turística de soporte, específicamente para el Parque Nacional Isla San Lucas. Bueno, empecemos un poco por aspectos generales para entender qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. En primera instancia, estamos ubicados o el proyecto se ubica en Costa Rica, en la provincia de Punta Arenas, específicamente en el Golfo de Nicoya y específicamente más en Isla San Lucas. Hablemos un poco entonces acerca de la evolución histórica que ha tenido Isla San Lucas. En primera instancia, durante el siglo X aproximadamente, hubo una ocupación prehispánica en este sitio. Se encontraron sitios arqueológicos de categoría habitacional, doméstica y funeraria. Por otro lado, también en 1873, por disposición de Tomás Guardia, hay una disposición normativa de construir y fundar un presidio en esta isla. En 1958, debido al avance y la evolución que tuvo el sistema penitenciario en Costa Rica, pasa de ser un penal a una colonia agrícola. En 1974, esta isla se traspasa a la Municipalidad de Punta Arenas con el objetivo de que se desarrolle el turismo en ella, aún siendo presidio. En 1991, perdón, ya se da la clausura del centro penitenciario por cuestiones de logística, administración y economía. Para 1995, todas las instalaciones del centro penal son declaradas de interés histórico arquitectónico y para el 2001 el lugar como tal, la isla, se declara Refugio Nacional de Vida Silvestre y para 2002 ya es declarada como sitio histórico, una categoría patrimonial bastante importante. En 2009 hay diversos trabajos por parte del ICT y se desarrolla un plan maestro turístico. Para el 2012 hay un plan de manejo que elabora el SINAC en conjunto con el MINAE para trabajar de manera global todo lo que es esta isla. Y para el 2019, debido a un abandono que sufre esta isla y tomando en consideración el gran potencial que posee, el gobierno decide plantear una ruta de reactivación, bien conocida e impulsada por la primera dama Claudia Dobles. En 2020 hay 3 puntos muy importantes que resaltar. Número uno, se da el plan de manejo, se vuelve a hacer, ya que se había hecho en el 2012, se le hace una actualización nuevamente por SINAC y por MINAE, y también se declara Parque Nacional. Por otro lado, también se plantea lo que es un plan maestro de infraestructura y paisajismo, y como bien conocemos, el año anterior iniciamos con este proceso en donde se da un concurso a nivel del CEFIA para el centro de interpretación. El centro de visitantes, perdón. Ahora, ¿por qué la isla es tan importante? Entonces, hagamos un resumen. En primera instancia, la isla posee ocupación prehispánica, tiene una riqueza natural de flora y fauna inmensa, además posee patrimonio histórico arquitectónico, es declarada sitio histórico como lo vimos, y además es testigo también de la evolución del sistema penitenciario, aparte de que hay monumentos arqueológicos, como lo vimos, de carácter habitacional, doméstico y funerario. Entonces,
hay una necesidad ingente de realizar 4 puntos específicos. Es necesario valorizar y difundir todo lo que en ella está presente, darlo a conocer. Esto por medio de un desarrollo turístico sostenible y además emplear buenas prácticas de sostenibilidad para que así la isla y todo lo que se desarrolle en ella pueda posicionarse como un referente nacional. Entonces, hablando tanto de las bondades que tiene la isla, también tenemos que hablar de las carencias. A nivel país, en primera instancia, por el tema de la pandemia, sabemos que existe una necesidad de reactivación del sector turístico. A nivel provincial, de la provincia de Punta Arenas específicamente, es una provincia con altos índices de desempleo y también con un bajo índice de desarrollo social. Bien sabemos que las comunidades costeras históricamente han sido comunidades que han sufrido bastante y a nivel propiamente de la isla, número uno, hay poco acceso a servicios básicos, hay infraestructura que se encuentra en mal estado, que ya poco a poco se ha ido recuperando, pero también hay falta de infraestructura y también hay poco conocimiento y divulgación de todas las bondades que posee la isla. Entonces, el presente proyecto surge a raíz de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la propuesta arquitectónica y paisajística adecuada para el diseño de un centro de interpretación del patrimonio y la infraestructura turística de soporte para el Parque Nacional Isla San Lucas que promueva el desarrollo económico del Golfo de Nicoya? Partiendo de ahí, pero antes hay que explicar un poco qué es un centro de interpretación, un concepto tal vez que muchos no han oído. En primera instancia, el centro de interpretación es convertir un lugar patrimonial en un producto para que este sea un producto educacional, cultural y turístico. Toda esta información que les estoy dando es de un proyecto que se desarrolló en España, un proyecto ICIRA, perdón, que es sobre el manejo de centros de interpretación. En segunda instancia, un centro de interpretación es conocer un lugar a través de un discurso. Es dentro de las categorías de museo como un nivel más abajo, por decirlo de alguna forma. El discurso tiene que ser singular y promueve el desarrollo del patrimonio e incentiva cuidarlo. Y como último punto, un centro de interpretación permite que todos los valores que están presentes en un sitio puedan ser dados a conocer, puedan que las personas entren en contacto con ellos y así sensibilizarlos y educarlos. Ahora sí, el proyecto se desarrolla bajo la modalidad, perdón, de proyecto arquitectónico y tiene 3 líneas temáticas fundamentales. Número uno, la propuesta de infraestructura. Número dos, la consideración del patrimonio existente. Y número tres, la consideración del entorno natural a través del paisajismo. Entonces, les voy a explicar esto rápidamente sobre cómo se desarrolla la propuesta. Hay un objetivo principal que es proponer el diseño propiamente del centro de interpretación y todos los elementos adyacentes necesarios para favorecer el desarrollo económico. Y hay 4 objetivos específicos que se abordaron. En primera instancia, uno que corresponde al usuario de San Lucas. Era necesario conocer sus necesidades y así plantear la infraestructura y calidades espaciales específicas para ellos. Para eso se utilizaron diferentes elementos de análisis, entre ellos las estadísticas, el análisis bibliográfico y también las encuestas, que lo vamos a hablar más adelante. Un segundo objetivo que constaba, perdón, de analizar el ámbito histórico y patrimonial del sitio. Era necesario primero entenderlo, sensibilizarnos con él, para así plantear estrategias de integración de la nueva infraestructura de forma correcta. Para ello se utilizaron mapeos, fotografías, fichas de evaluación, gracias a diferentes visitas de sitio que se hicieron también. Como tercer punto, era fundamental analizar los factores, perdón, ambientales, físicos y legales del sitio por su categoría de parque nacional, por su categoría, perdón, de ser una isla. Era necesario entonces tomar en consideración todos esos aspectos, por lo cual se hicieron resúmenes de información, nuevamente visitas de campo, mapeos y como último punto ya era específicamente el diseño, que se hizo a través de un proceso proyectual y se realizaron etapas de conceptualización, definición de diseño y por último representación y comunicación. Ahora sí, empecemos un poco por estos objetivos. En primera instancia había que analizar el usuario y nos fuimos primero en una parte global. Estos son los tipos de turismo que se reportan que la gente viene a hacer a nuestro país, ¿verdad? Y aplicables a Isla San Lucas tenemos 4 de 6, ¿verdad? Entre ellos tenemos el turismo de sol y playa, que consta de tomar baños de sol, paseos en bote, utilizar motos acuáticas, kayaks y demás. El ecoturismo, que se cataloga también las actividades de observación de flora y fauna, observación de aves, puentes colgantes, snorkel y buceo. Y todas estas actividades, apenas llevamos 2 y son ya 8, se pueden realizar dentro de nuestro sitio. Las actividades de turismo de aventura, que son canopy, senderismo y montañismo. Y por último lado, el turismo cultural, que constituye visita a museos, visita a comunidades, gastronomía local y compartir con habitantes de cierta zona.
Ahora, había que focalizarlo un poco más hacia nuestro contexto. Entonces, se realizó una encuesta a un total de 318 personas para el usuario de los turistas y por otro lado también se hizo una entrevista encuesta a 10 operadores turísticos para la parte de empresas turísticas. Acá es importante denotar varias cosas. La minoría ha visitado la isla, es decir, 69 personas únicamente, versus 249 que no habían visitado la isla en el momento en el que se aplicó la encuesta. Y hay tres espacios fundamentales que gustan a las personas, o actividades, perdón: senderismo, observación de flora y fauna, y también la parte de historia y cultura. Mientras que las empresas turísticas nos dan a conocer que en su mayoría reciben grupos de 11 personas en adelante y que los lugares que más utilizarían son espacios para servir alimentación, espacios para exhibir y vender artesanías y el uso también de senderos. Entonces, así definimos cuatro tipos de usuario: un usuario permanente y tres usuarios temporales. Hay que tomar en consideración que la isla, al ser un parque nacional, es necesario que haya siempre vigilancia. Entonces, hay un grupo de funcionarios que pasa ahí un tiempo considerable y entonces hay que tomarlo en consideración. Asegurarnos que puedan realizar sus labores de forma segura y confortable y alrededor de 16 funcionarios, que sería lo ideal. Hay un primer usuario temporal que tenemos, que son los turistas específicamente que llegan a conocer y es necesario darle la facilidad necesaria para conocer el sitio. Por otro lado, tenemos los trabajadores del sector turismo, que constan de guías, turoperadores, la gente que llega a vender sus productos en cuanto a artesanías, gastronomía, etcétera, y también la parte de aseo y mantenimiento. Mientras que hay un tercer tipo de usuario temporal que se define, que son investigadores, científicos y voluntarios que llegan de forma esporádica a la isla para realizar ciertos trabajos. Ahora, respecto al segundo objetivo, analizar un poco el sitio. Empecemos a escala, ¿verdad? Vamos a analizar tres escalas: escala macro, que es pues toda la isla; escala meso, que corresponde a la zona que está ahí marcada, que se conoce como área patrimonial; y la escala micro, que es más específicamente toda esta zona donde están construidos los antiguos edificios del presidio. Empezando por la escala macro a nivel de toda la isla, hay que darnos cuenta que la isla tiene un área de influencia sumamente grande. Dentro del Golfo de Nicoya es de los pocos lugares en el país en donde se puede desarrollar lo que se conoce como turismo de islas. Y les leo específicamente lo que menciona el ICT sobre este tipo de turismo. Es el desarrollo de servicios complementarios para el diseño y operación de productos turísticos de un día. Es decir, que entre las diferentes islas se pueden tener diferentes tipos de servicios de forma tal que se pueda, o que un turista pueda pasar por ellas a lo largo de un día y así completar diferentes actividades. Nos damos cuenta también que tiene influencia tanto en esta zona, la zona de Cóbano, Paquera, etcétera, como en la zona de Punta Arenas y alrededores. Tenemos también un punto importante, que es que según las zonas de vida, según Holdridge, la isla se encuentra específicamente en lo conocido como bosque seco tropical. Esto está categorizado o digamos, una característica principal es que tiene dos épocas sumamente marcadas: una época lluviosa y una época seca. Ahora lo vamos a ver más adelante con unas imágenes que muestran bastante esa diferencia. Respecto a la escala meso, hay que tener en consideración varias condiciones climáticas, que es, como ya les mencioné, que tiene dos estaciones muy diferenciadas, que tiene altas temperaturas y que también tiene una relativa alta humedad, que hay precipitaciones en la isla que se dan generalmente por varios periodos donde son bastante fuertes y que también los vientos predominantes son del noreste y del suroeste. Acá les voy a mostrar un poco. Así se ve lo que se conoce como la calle La Amargura, que es el acceso principal de la isla. Esta es una foto tomada en una visita de campo en septiembre, versus el mismo sitio, una foto de la misma calle La Amargura, pero tomada en marzo. Vean cómo las condiciones son sumamente opuestas, ¿verdad? Y que el diseño que se propusiera tenía que responder a ambas condiciones de la misma forma. Por otro lado, era necesario darnos cuenta de ciertos puntos relevantes a lo largo de la isla, darnos cuenta que hay una diversidad de playas, ¿verdad?, a la cual se puede acceder, darnos cuenta o mapear también los sitios históricos que están acá marcados en verde, como lo pueden ver en el mapa de la derecha, que nuevamente hay un tipo muy específico que es lo que se conoce como patrimonio subacuático, que lo pueden ver acá, por ejemplo, en el Pecio San Lucas 2, que son barcos hundidos en la bahía de San Lucas. Por otro lado, había que también tomar en consideración las zonas de manejo presentadas por el SINAC, que nos indican dónde sí y dónde no se pueden realizar ciertas cosas.
La infraestructura propuesta se inserta dentro de la zona de alta intervención, conocida así, porque lo que busca es una actividad turística sostenible, pero de una forma más permanente y más intensiva que en otras áreas que se buscan que sean de baja intervención y así preservarlas naturalmente muchísimo más. Ahora sí, a nivel de escala micro, que es específicamente esta zona donde se conoce, ¿verdad?, la llegada, que es el muelle de San Lucas, junto con la calle de la Amargura y las demás instalaciones del antiguo presidio. Acá vamos a analizarlas un poco. En primera instancia tenemos este primer punto que es el muelle, a donde se arriba de momento. Por otro lado tenemos lo que eran las celdas de selección, a donde llegaban los presos, se quedaban ahí por un rato, ¿verdad?, mientras asignaban dónde tenían que ir. El conocido dispensario médico, que era pues la zona donde los presidiarios eran atendidos, los servicios sanitarios que se encontraban contiguos, perdón, al dispensario, lo que eran la escuela y la biblioteca posterior al dispensario, la iglesia también, que era una conocida en la zona y que llegaban a realizar misas de forma dominical, la antigua comandancia, que era donde estaban principalmente los encargados del presidio. A la par de la comandancia teníamos la cocina. Posterior teníamos el comedor y la lavandería y ya luego teníamos el área de disco, que era la zona principal donde estaban los presos, rodeada, ¿verdad?, de un diseño panóptico de todas las celdas. Esta infraestructura presenta varias, digamos, elementos que había que atacar. En primera instancia, varias estaban en deterioro y con bastante alteración. En el caso de la antigua comandancia, si ustedes lo saben, se quemó, ¿verdad? Sufrió vandalismo y hubo una pérdida total de la misma. Había una falta de gestión bastante fuerte y que era necesario un plan de restauración. Si hemos venido siguiendo un poco las noticias, poco a poco se ha ido desarrollando este plan de restauración y en este momento se encuentra el dispensario médico renovado, la capilla también fue renovada en 2012, se están reforzando y renovando las celdas. La antigua comandancia está en proceso de que se logre una renovación, restauración del sitio, aunque realmente pues es una construcción desde cero, y demás lugares que ya han sufrido bastantes mejoras. Por otro lado, la isla al tener varios flancos y los guardaparques al ser tan pocos, hay pues, varios flancos en donde pueden cometer delincuencia y vandalismo y también hay turismo no regulado, aunque cada vez se ha ido mejorando. Acá pueden ver un poco la situación actual de los edificios. La antigua comandancia se había restaurado, pero se quemó, una pérdida total. El dispensario médico, perdón, estaba bastante mal y ya ahora se encuentra totalmente restaurado. La iglesia también estaba bastante mal y se restauró en 2012. Por otro lado, de hecho, no habían antes servicios sanitarios en la isla ni servicio de agua potable. Ahora ya se cuenta con una batería de baños y con servicio de agua potable que se obtiene desde un pozo. Y esta es otra también logro que se ha hecho en la isla. Había una casa de guardaparques en bastante mal estado y se construyó una nueva para el trabajo de ellos y que pudieran desarrollar sus actividades de la mejor manera. Por otro lado, hay que también tomar en consideración el plan maestro propuesto para que allí se insertara realmente el proyecto. Entonces, el plan maestro, hay varios puntos que se toman en consideración. Pretende que en torno a la calle de la Amargura se deje un área, ¿verdad?, sin nada, que sea un área que se respete. Por otro lado, también pretende en el punto número 8 desarrollar lo que es el centro de visitantes y plantea en el punto número 9 un mirador, área de estar y zona de comida, que son zonas ya recomendadas que se implementan dentro de la propuesta que vamos a ver más adelante. También había que tomar en consideración, y esto refuerza la implantación de la infraestructura en el sitio, las condiciones topográficas. Vemos que gracias a diferentes pendientes que tenemos en la zona, era factible donde se proponían los miradores plantear una parte de la infraestructura porque iba a permitir un cierto que se alejen de la calle de la Amargura, no interfieran con los edificios de carácter patrimonial y también el centro de visitantes que quedaba muy cerca del ingreso principal a la isla que tenemos de momento, que es el muelle. Ahora sí, entremos a hablar un poco acerca de la propuesta de diseño, ¿verdad? En primera instancia, la aproximación conceptual, lo que se decide es realizar una propuesta en donde lo principal sea caminar, descubrir y experimentar el sitio para que realmente pueda haber una vivencia del mismo. Entonces, se deciden atacar tres ejes fundamentales, un eje natural, un eje cultural y un eje comercial, que lo que busca es en sí potenciar lo autóctono. Todo lo presenta en la isla, todo lo presenta en la provincia, explotarlo al máximo. Entonces,
A nivel de implantación, se plantea una idea de nodos y recorridos, la experiencia del caminar. Entonces tenemos una primera zona que es conocida como la zona de bienvenida. Esa zona conecta con una zona de esparcimiento. Esta conecta con una zona de información o un poco más privada que es específica para el tipo de usuario que vimos, investigadores y demás, y que luego conecta con senderos existentes para continuar el recorrido. Por otro lado, partiendo nuevamente del área de recepción y bienvenida, accedemos a lo que es el centro de interpretación, que busca poner en valor todo lo que se encuentra en la isla, toda la historia y demás valores allí presentes, que conecta directamente con la calle La Amargura para continuar el recorrido, o bien conecta con una torre de observación, ya que la isla se encuentra en un punto privilegiado en el Golfo de Nicoya. Entonces, hay varias pautas, como les dije, los ejes son fundamentales. En el primera instancia, las pautas en el ámbito patrimonial, que era es o fue sumamente importante en el desarrollo del proyecto, y cómo se hace para insertarse de forma respetuosa a través de los acabados, a través de la reinterpretación y a través del emplazamiento. Los acabados se utilizan acabados ya presentes, entonces los materiales predominantes que se proponen son madera, concreto y piedra. La reinterpretación, como ponerles un ejemplo, había la existencia de lo que se conoce como petatillo y se reinterpreta a través de la utilización de louvers. Y por otro lado tenemos lo que es el emplazamiento. Entonces, varias consideraciones. Había que mantener la escala, implementar retiros de las zonas de interés y también una baja intervención en el terreno. Por otro lado, respecto a las pautas en el ámbito natural, tres nuevamente muy importantes en el ámbito del paisajismo, en el ámbito del bioclimatismo y en el ámbito de la sostenibilidad. A nivel de paisajismo fue sumamente importante, se utilizó vegetación nativa y siempre se tuvo como premisa la permeabilidad del suelo. En el bioclimatismo, la parte, digamos, de desarrollo formal de la infraestructura se va desarrollando poco a poco. Entonces se deciden utilizar dos aguas, se decide levantar el edificio a nivel del suelo para poder enfriar lo que es la infraestructura debido a las altas temperaturas. Se hace el desfase de cubiertas para promover lo que es la ventilación cruzada y así digamos, las áreas de ventilación son mayores al utilizar louvers, y también se decide lo que es el uso de corredores y de aleros bastante amplios para así promover una gran sombra que provea al edificio de mucho más confort. A nivel de sostenibilidad, es importante mencionar que se proponen únicamente microredes de energía solar para los diferentes sectores que ahorita vamos a ver, que se propone el aprovechamiento de aguas residuales y pluviales, y que se proponen elementos de bajo consumo en las piezas sanitarias, por ejemplo, que se propone la economía circular a través del compostaje y un uso limitado de aire acondicionado únicamente para lo que son los cuartos eléctricos que por normativa se necesita. Entonces, a nivel de la configuración estructural, como les mencioné, los materiales los que más se usan son la madera laminada, la madera cerrada, la piedra de cantera y en menor medida el concreto prefabricado. Por otro lado, hay tres materiales que se intentan evitar a toda costa por las condiciones del sitio. En primera instancia, los metales por la condición salina del sitio. Los herramientas livianos también se utilizan lo menor posible. Y por otro lado, el vidrio, porque al estar inserto dentro de un ámbito sumamente natural, hay mucha fauna que el vidrio puede ser peligrosa para ellos. Entonces, la forma estructural que se compone es de marcos de madera laminada y se utilizan pilotes justamente también para promover el enfriamiento por convección del edificio y también para la menor intervención en el terreno. Todo se maneja en madera la mayor cantidad posible y esto buscando siempre que el mantenimiento sea el mínimo. Los acabados también se seleccionan y se utilizan de forma constante en el proyecto para darle continuidad. Hay una premisa fundamental que es el uso de medidas estándar y sistemas prefabricados para que se ensamblen en el sitio y para que el consumo de recursos en él no sea tan alto. Entonces, ahora sí, la propuesta, analicemos un poco, está dividida por sectores y al igual que se divide por sectores la parte constructiva, se divide por sectores la parte de paisaje. Tenemos varios jardines. En primera instancia tenemos un jardín de bienvenida, perdón, que es lo primero que ven las personas cuando ingresan a la bahía de San Lucas. Ese jardín de bienvenida también tiene un área sonora que promueve lo que es la captación del agua pluvial. Justamente aquí es lo que les menciono, tenemos también un jardín pluvial. Por otro lado, en el centro de interpretación se propone un jardín histórico productivo con especies que se plantaban durante el periodo de colonia agrícola. Hay también un jardín maderable
justamente también en el periodo de colonia agrícola se dio lo que es la siembra, digamos, de varias especies maderables que se retoman en la propuesta. Se da también la propuesta de jardines xerófilos, que son jardines con bajo requerimiento hídrico. Hay también, por las condiciones topográficas que hablábamos, jardines para el control de la erosión. Y también hay una remembranza histórica, que es que en la calle La Amargura estaba acompañada por palmeras. Eso mismo se hace durante los recorridos de los diferentes sectores, se acompañan con palmas. Por otro lado, también tenemos una laguna de biotratamiento que permite la purificación del sobrante, digamos, de la planta de tratamiento y también de las aguas grises para su posterior vertido en el océano. Y también la propuesta de una huerta sostenible, como les mencioné, la parte también de compostaje y un jardín histórico comestible con especies que permitan la atracción de fauna. Como por último punto, tenemos un anfiteatro natural que aprovecha las condiciones topográficas y que utiliza también la vegetación como este elemento principal. Entonces, se propone también un desarrollo por etapas que es sumamente importante debido a pues, la condición económica que sabemos que existe. Entonces, hay una primera etapa, constituye el primer sector, que es el de bienvenida, una segunda etapa que corresponde a la parte que podría desarrollar mayor economía, todo lo que es el área de esparcimiento, una tercera etapa que es específicamente el centro de interpretación y una cuarta etapa que son de servicios no esenciales, como miradores, el anfiteatro y la torre de observación. Entonces, empezamos por el sector de bienvenida. Es este que vemos aquí. Está constituido por lo que es el muelle y un área de recepción. Entonces, si lo vemos más grande, bueno, tenemos el muelle con un muelle principal, un muelle para accesibilidad según ley 7600 y varios muelles flotantes, lo cual permite aumentar la capacidad de carga. Vemos aquí lo que es el área principal en donde hay diferentes espacios, un área de recepción, un área de lockers, un área también de enfermería, justamente ubicada cerca de lo que es el muelle para un fácil despacho de pacientes en caso de ser algo grave. Y tenemos entonces este que es el primer sector con su propio cuarto eléctrico, que si lo ven es el número 10, que con luz solar alimenta este pequeño sector. Este pequeño sector lo que hace también es implementar pérgolas para brindar sombra y el confort del usuario. Utiliza cámaras de aire bastante amplias y alturas considerables para fomentar lo que es la ventilación del espacio. También además hay una cubierta con suficiente pendiente para así drenarla de forma correcta. Y por otro lado también está la captación del agua pluvial. Si lo vemos en algunas visualizaciones, esto es desde el muelle, podemos ver puntos importantes, la pérgola, los muelles secundarios, el muelle principal, la rampa de acceso. Y si lo vemos de la forma posterior, podemos ver los paneles solares que alimentan este sector. Podemos ver también lo que son puntos importantes que les mencioné, que la idea del proyecto son tener nodos, que son los sectores, conectados por estos pasillos, estos senderos también que están acompañados de vegetación y como vemos también luminarias fotovoltaicas. Esto es una visualización de la parte de la recepción, que es relativamente pequeña, pero que permite todo lo que es el control del ingreso, la atención de visitantes, una pequeña área de espera, y ven cómo se conecta con el área de lockers. Esta está específicamente ubicada a tener un espacio, una esquina, que es un mirador que da específicamente al muelle antiguo. Y como ven, el material predominante pues es la madera y el vidrio es prácticamente nulo. Entonces, pasamos ahora al sector recreación y comercio, que es el sector 2. Este se ubica en esta zona, como les mencionaba. Este segundo sector está constituido por áreas de servicio. Tenemos varios puntos importantes. Se promueve la implementación de varios puntos. Acá estoy señalando un área de venta de artesanías, un área de venta de tours donde las personas puedan realizar otras actividades, actividades acuáticas. Así se aumenta y se diversifica las opciones que se le brindan al turista, dándole a su vez mayor oportunidad a mayor cantidad de personas. Este conecta con su propio muelle pequeño para la realización de estas actividades y también aquí un punto importante en la propuesta es que se descentraliza el comercio. En vez de proponer un único lugar para restaurante sumamente grande, se proponen 4 pequeños kioscos con su respectiva área de servicio y área de preparación para que 4 diferentes grupos puedan brindar sus servicios. Entonces, al mismo tiempo que un grupo de mujeres emprendedoras brinda sus servicios, un grupo de adultos mayores brinda sus servicios y así sucesivamente. Comparten pues un área en donde puedan sentarse a comer los turistas. Y también vemos importante
que las áreas de estancia se aprovechan al máximo. Esto que vemos acá a la derecha es un muro de gaviones específico por la condición topográfica que hablábamos, pero que se dota de unas tablillas de madera para que así las personas puedan sentarse en él y haya mayor espacio. Luego tenemos lo que es un mirador en esta zona que da a toda la bahía de San Lucas y tiene una vista privilegiada, que también es para que las personas puedan llegar a ver y tiene áreas diferenciadas para diferentes tipos de turistas, que tiene también unas redes que se proponen, para aquellas personas que gusten. A ver. Bueno, acá les mencionaba un poco todo lo que posee, ¿verdad? Tiene todo lo que son las áreas de estancia, el mirador, el muelle flotante, y demás. Ahora, un punto importante que se marca con esas flechas es que en esta zona se recolectan las aguas pluviales que se utilizan para el sector que se encuentra en la parte inferior, que es la parte de la batería de baños. Entonces se utiliza para lo que son las piezas sanitarias. Acá vemos un corte en donde se ven varios elementos de los que mencionábamos anteriormente implementados. En primera instancia vemos cómo se trabaja lo que son los marcos de madera laminada. Vemos también el hecho de que se propone el uso de pilotes, ¿verdad? Para permitir la permeabilidad del suelo, que el hecho de estas estructuras elevadas permite también tener los canales para instalaciones en la parte inferior o en algunos casos como la parte de comidas. Al querer proponer un lugar bastante abierto, se propone como tipo galerón. Entonces, más bien las instalaciones pues van de manera en la parte superior, y aquí vemos algunos elementos, como lo que es que el punto de anclaje varía. En este caso, se ancla pues al piso, pero también se ancla lo que es el muro, digamos, la parte inclinada que viene acá. Y nuevamente el muro de gaviones que está dotado de madera para que la gente pueda sentarse en él. Algunos otros elementos, como ya lo mencionábamos, el uso de pérgolas para sombra, la recolección del agua pluvial, punto importante, que lo vemos acá también en los diferentes canales que se proponen. Y aquí muy importante la propuesta de vegetación para el control de la erosión. Aquí tenemos algunas visualizaciones. Esto es lo que es el sendero que conecta el sector de bienvenida con el sector 2, que es para la venta de productos, ¿verdad? Como ya lo mencionábamos. Acá tenemos el jardín pluvial a un lado. Del otro lado tenemos lo que es la bahía de San Lucas. Es decir, son recorridos sumamente agradables. Y vemos también que los materiales predominantes son la madera, la piedra y que en menor medida el concreto en los pilotes, por ejemplo. Esto acá podemos visualizar todo lo que son el uso del Ubers nuevamente, evitando también al mínimo lo que es el uso de vidrio, la recolección de agua pluvial a través de estos canales, como lo vemos acá marcado, ¿verdad? Y que las áreas de comida son en todo el sitio, o sea, busca optimizarse y aumentar la capacidad de carga del sitio. Acá vemos el ejemplo que les mencionaba, que son varios kioscos para que varios grupos puedan vender sus productos, comparten una zona de comidas y al fondo pueden ver lo que es el área de gaviones que les mencionaba para que la gente lo use como espacio de estar. Esta es otra visualización y esta que tenemos acá es una vista desde el área de comida hacia lo que es el mirador que se propone, que da hacia la bahía de San Lucas. Y aquí podemos ver, número uno, lo que es la fuga visual que se utiliza, lo que les mencionaba, que el uso de palmas que acompañan el recorrido, y el jardín xerófilo, que es un jardín con bajo requerimiento hídrico, justamente también buscando que tenga o que necesite el menor mantenimiento posible porque el personal es escaso. Esta es una visual desde el mar hacia el área de estar. Aquí también lo que se busca un poco fue, lo que se buscó fue romper esa barrera entre mar y tierra. Entonces se propone una mezcla, ¿verdad? Y que pueda borrarse los límites. Y nuevamente vemos elementos como las pérgolas que permiten áreas de sombra y las redes también que se utilizan para brindar espacios diferentes para los diferentes tipos de turistas. Estas redes es algo similar a esto, se los pongo como imagen de referencia para que nos demos una idea de cómo funcionarían. Y ahora pasamos entonces al sector 3, que es el sector aprendizaje. El sector 3 se ubica en esta zona, como les mencioné desde un inicio. Recuerden que teníamos lo que era la zona de llegada, la zona de recepción, que conectaba con un segundo sector, que era la zona de comercio, y también podía conectarse directamente con lo que es el centro de interpretación. Este centro de interpretación se dividió en dos módulos. La parte, digamos, en la toma de decisiones se tomó en consideración la parte topográfica y por ello lo mejor era dividirlo en estos dos módulos para así afectar lo menos posible. Este se divide en diferentes espacios. En primera instancia vemos que se ingresa por esta zona, que es la recepción, y hay un recorrido específico que se realiza.
Entonces, vamos a empezar por diferentes salas. Las salas, aunque no están diseñadas el discurso museográfico, sí están diseñadas a nivel de que están pensadas la cantidad para el tipo de valores que hay presentes. Entonces, hay salas destinadas para lo que es los valores arqueológicos, la riqueza natural, la riqueza patrimonial, etcétera. Entonces tenemos este primer sector, se conectan a través de una rampa buscando siempre también la accesibilidad y este recorrido de la rampa acompaña el jardín histórico productivo que les mencionaba por el periodo de colonia agrícola. Entonces se utilizan especies que se sembraban en aquella época. Acá si lo vemos también se tomaron en consideración temas de seguridad humana. Y entonces por ello las distancias, el recorrido que se realiza son relativamente cortos para así asegurarnos de que en caso de un siniestro haya una evacuación eficiente. Este es el recorrido que les mencionaba, entonces se pasa por las diferentes salas, nos trasladamos a través de la rampa que conecta los dos sectores, los dos módulos, y al finalizar el segundo módulo nos conectamos directamente con la calle de la Amargura para continuar nuestro recorrido, ya después de haber entendido un poco mejor, explicado gracias al centro de interpretación, recorrer la zona patrimonial. Si lo vemos a nivel de corte, acá vemos que justamente los dos módulos se adaptan a la topografía existente buscando la mínima intervención. Se utilizan los pilotes, nuevamente hay canales para instalaciones en la parte inferior. Se utilizan lo que son los marcos de madera laminada y también tomando en consideración que es un sitio de reunión pública, se utiliza una altura mínima de 3 metros. Por otro lado, a nivel de estrategias, vemos acá un ejemplo de los corredores. Vean lo amplios que son, 2,5 metros, para que así permita brindar bastante sombra a estos espacios para el confort y también para el cuidado de piezas museológicas que pueden encontrarse a lo interno del sitio. Vemos también acá marcado lo que es los cerramientos permeables que permiten la ventilación constante, las cámaras de aire y también a este lado lo que es el jardín maderable con diferentes especies. Estas son algunas visualizaciones. Esta sería una visualización aérea desde el ingreso. Vean cómo predomina la madera, la piedra, etcétera, y que lo mínimo se utiliza el concreto y el vidrio prácticamente inexistente. Acá vemos algunos elementos, como por ejemplo el uso de la altura como jerarquía de ingreso para guiar un poco al turista respecto a cómo se debe recorrer el sitio. La utilización de piedra, que también es una remembranza. En la isla existe lo que es conocido como el malecón de piedra, que está a la hora de llegar, está muy cerca, se puede ver. Entonces es una forma de traer elementos del antiguo presidio e incluirlos en la nueva infraestructura para que armonicen entre sí. Vemos lo que son los corredores externos, los amplios aleros. Esta es otra visualización y esta es una visualización ya propiamente del ingreso. A nivel interno, igualmente se busca la utilización de piedra, en este caso tipo enchape y no natural, porque pues es una zona pues interna del edificio. Y se me olvidó mencionarles que el uso de piedra también es porque son materiales autóctonos presentes en la isla. En la isla existe una cantera ya existente en donde los reos sacaban piedra y hacían también algunas construcciones como el malecón que les mencioné. Acá vemos también algunos elementos importantes, que es también al haber tanta presencia de madera, se busca también un contraste en cuanto a materiales para darle mayor estética al espacio y nuevamente mencionar los cerramientos permeables. Este es un ejemplo de cómo podría lucir una sala. Repito, no se desarrolló el discurso museográfico, pero es una idea de cómo podría darse. Vemos también elementos importantes, que es el hecho de generar permeabilidad en todos los elementos posibles. Entonces el cielo tiene estas ranuras para que pueda subir el aire caliente y posteriormente salga por las cámaras de aire. Vemos también la utilización de madera en la parte de la pared como continuidad del piso, dándole una mayor amplitud al espacio y contrastando con paredes blancas en donde puedan también colocarse diversas obras. Ujú. Bueno, acá he mencionado algunos elementos que ya les dije y vemos en este espacio lo que es la conexión entre módulos que tenemos el jardín histórico y el recorrido externo que se propone. Si pasamos al sector 4, que es el sector observación, es una torre que se plantea en la zona más alta, un punto estratégico para lograr llegar al punto más alto. Y esta torre es bastante sencilla, está compuesta por un núcleo central, igual de material prefabricado ensamblado en sitio y que permite tener bastante altura. Entonces, lo que tenemos es un recorrido perimetral con diferentes miradores que se encuentran ubicados estratégicamente en 360 grados para poder tener diferentes visuales.
Y tenemos en el espacio central pues también la opción de un ascensor. Es un ascensor de freno regenerativo en donde el ascensor consume energía cuando va subiendo y la produce cuando va bajando, y también se alimenta de las granjas de paneles solares propuestas. Vemos entonces el núcleo rígido, en donde se encuentra el ascensor, y los miradores 360 grados a lo largo del recorrido, pero también en la última plataforma, que el punto más alto es a 30.9 metros. En la última plataforma es una plataforma 360 grados. Entonces, vamos ahora a ver un poco las visuales. Esta es una visual aérea para que nos demos una idea. Vean cómo se ve el traslape de las diferentes pequeños, terracitas, por llamarlo de alguna forma, y la grande en el último nivel. Vemos también en esta, digamos, el centro rígido que se propone, y este es un ejemplo de cómo se vería desde la torre hacia lo que es la bahía de San Lucas. Ahora, si nos vamos al último sector propuesto, que es el sector de investigación y de servicios, este es el que se encuentra más alejado del punto de llegada, justamente porque los servicios que brinda no son para todo público, sino específicamente para investigadores, voluntarios, etcétera. Hay una batería de baños. Al aumentar la capacidad de carga, es claro que también vamos a tener que aumentar la cantidad de baterías presentes. Entonces, se dotan no solamente de servicios sanitarios, sino también de duchas, de vestidores. Y por otro lado, en este segundo módulo, lo que tenemos es un área totalmente privada en donde los investigadores, voluntarios y demás puedan llegar, dejar sus cosas, asearse, etcétera, o también puedan tener charlas de capacitación. Acá un punto importante de mencionar también son los elementos que se toman en consideración, como este elemento que son la laguna de biotratamiento, que permite purificar o eliminar los patógenos del agua y así ya su posterior retorno al mar. Pero también antes lo que se utiliza es para sembrar la huerta, para alimentar la huerta, que se me olvidó mencionarles, en el área de comida hay un área de compostaje que se utilizaría también en esta huerta. Entonces vean que es una economía circular que se propone en el proyecto. Vemos también lo que es la presencia del anfiteatro natural, que es mínima la intervención que se realiza en el terreno. Acá vamos a ver algunas visualizaciones. Este es el sendero de conexión que da desde los servicios sanitarios hasta el área más privada. Y tenemos aquí lo que es la laguna de estabilización, la laguna de biotratamiento. Y en esta vemos también cómo todos los sistemas fueron tomados en consideración a la hora de la propuesta para que todo lo que son sistemas, por ejemplo, de agua, no quedaran a como cayera, ¿verdad? Sino que fueran tomados en consideración, y dentro de la modulación propuesta se incluyen los tanques de agua necesarios. Hay abundante ventilación y este lugar también conecta con el anfiteatro para ser utilizado, por ejemplo, si se va a realizar una presentación, poder guardar las cosas de escenografía o que puedan cambiarse quienes vayan a salir a la presentación y demás. Este es el anfiteatro natural, nuevamente. Muy poca intervención en el terreno. Lo que se hace es una gradería natural y se brinda vegetación que permita la sombra en el espacio. También vemos al lado derecho, acá en esta zona, todo lo que es la vegetación que sirve como barrera para la presentación de actividades. Ahora, ya llegando al final de las propuestas arquitectónicas, hay algunos aspectos complementarios que no voy a ahondar mucho en ello, pero sí se usó toda una propuesta de presupuesto y que justamente se hizo todo un ejercicio de presupuesto según las diferentes etapas para que fuera bastante accesible y que las 4 etapas se llegue al 100%, pero que está propuesto justamente para que funcionen de forma independiente, pero que entre sí se complementan, pero que no es necesario construirlo todo de una sola vez. Es importante también mencionar acerca del modelo de gestión propuesto. Lo que se busca es que haya un diálogo entre las autoridades de la parte pública, ¿verdad? Responsables de la isla como MINAE, SINAC, etcétera, promotores de diferentes proyectos como lo han sido hasta el momento la parte del despacho de la primera dama, asociaciones como Costa Rica por Siempre, etcétera. Otras instituciones que son encargadas y que también aportan en la parte contable, INCOP, ICT, Mideplan, MINAE, etcétera, pero que es necesario trabajar en conjunto con muchas otras instituciones públicas, actores privados, asociaciones comunales y organizaciones no gubernamentales. Lo que busca el proyecto siempre es brindar la mayor cantidad de oportunidades a la mayor cantidad de personas. Entonces, la idea es que prevalezca el otorgamiento, de concesiones a organizaciones locales. Y varios elementos acá que vale la pena resaltar a nivel de conclusión. El proyecto logra ampliar la cantidad de beneficiarios, como ya lo vimos,
cantidad de gente que puede llegar a vender artesanías, a ofrecer tours, a vender o a ofrecer servicios de gastronomía. Aumenta en sí la capacidad de carga del Parque Nacional, aumenta la capacidad de servicios sanitarios, la capacidad de botes que pueden llegar. También la propuesta está tropicalizada y se inserta de forma respetuosa en su contexto. Si lo hemos visto, utiliza materiales locales, materiales ya existentes. La escala respeta también diferentes alturas y está ubicada estratégicamente para que no irrumpa dentro del conjunto patrimonial. Y un punto también importante es que el proyecto es independiente, es decir, el proyecto funciona en Islas San Lucas, pero no hay duda alguna de que con proyectos en islas aledañas sería mucho más exitoso. Hay algunas líneas de investigación que se proponen también que pues no entran dentro del el alcance que tuvo el proyecto, pero que se dejan para generaciones futuras, ¿verdad? Que es la propuesta de una granja de paneles solares en el área marítima. Al ser un área con tanta densidad boscosa, proponer una granja de paneles solares en el área marítima podría evitar que pierdan digamos, su usabilidad los paneles al verse afectados por la presencia de algunos árboles. También los proyectos de señalética quedan a futuro. Explotación del patrimonio subacuático, sumamente interesante. Plantean el proyecto únicamente desde la propuesta de lo que son deportes acuáticos, pero no más. Y también los nuevos usos de los bienes patrimoniales, que requiere toda una estrategia de gestión. El diseño museográfico, que como les dije, están planteadas las salas, pero es necesario el diseño museográfico. Y también, importantísimo, estrategias de difusión y mercadeo sobre la isla, darse a conocer. Por otro lado, a nivel de las otras islas, es necesario también la remodelación de puertos, de islas aledañas, para que nuevamente funcione este turismo de islas, diseño y construcción de atracaderos apropiados en todas las islas del Golfo propiamente. Y por otro lado, también la promoción, ya existe la propuesta de restaurantes flotantes. La idea es que también puedan incorporarse al proyecto. Y como último punto, ya que es un parque nacional, no se podía promover lo que es el hospedaje, pero sí se podía promover o se puede promover en islas aledañas nuevamente. Entonces, si se quedan a dormir, por ejemplo, en otra isla, al día siguiente pueden realizar el viaje a Isla San Lucas funcionando de forma complementaria. Como último, nada más quiero dejarles esta frase que mencionó José León Sánchez, ¿verdad? Escritor de La Isla de los Hombres Solos, en donde nos menciona: he contado solamente aquellas que le sirven a usted para dar a conocer en su libro lo que es el horror de un penal. Y aunque alguna historia me ha dolido mucho, ahí la tiene, porque como dice usted, se debe contar para que la gente de mañana conozca este sarmentoso horror de la patria. Aquí nada más quisiera cerrar con eso. Isla San Lucas, si bien es cierto, tuvo un pasado, es un lugar que alberga demasiada historia, demasiados valores y que vale la pena utilizar todos esos valores para que las generaciones actuales y futuras se beneficien y se desarrolle el turismo y se desarrolle de forma económica la provincia de forma sostenible y de forma que pueda funcionar para generaciones que vienen más adelante. Muchísimas gracias a todos por su atención. Y bueno, ahorita, Carol, me parece que abrimos un espacio para preguntas. Sí, es correcto. Muchísimas gracias a la arquitecta Maricruz Ramírez por la excelente conferencia. Abrimos el espacio para consultas. Pueden colocarlas en la pestaña de preguntas y respuestas o bien levantar la mano y yo con todo gusto les activo el micrófono. Bueno, creo que no tenemos consultas por el momento. Nos queda darle las gracias de nuevo a todas las personas que se conectaron esta noche en la conferencia. Gracias a la arquitecta Maricruz Ramírez por querer compartir con nosotros este bonito proyecto. Recuerden que lo pueden encontrar la grabación en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles por si quieren compartirla o indicarles a alguien que pueden verla por ahí. Voy a pasarles, bueno, tengo una consulta, es anónima. Este proyecto presentado va en concordancia con el concurso reciente del Colegio de Arquitectos de Costa Rica. Ujú. De hecho, justamente el proyecto fue desarrollado previo
a que se desarrollara el concurso. Ese proyecto fue planteado, digamos, como proyecto final de graduación y posteriormente salió el concurso. Justamente funcionó como base para participar. En mi caso, yo participé junto con el tutor, los lectores y 2 compañeros más que invité a formar parte. Se le hicieron algunas modificaciones, si bien es cierto, sí tomaba en consideración elementos importantes, como les mencioné, propuestos por el plan maestro respecto al área de intervención, está justamente en el mismo espacio que se propone o que se pedía que estuviera propuesta en el concurso. Se hicieron, digamos, algunas modificaciones respecto, por ejemplo, a escala, espacios incluidos, y demás otras que eran inherentes pues, al concurso y que había que amoldar la propuesta, ¿verdad? Entonces, elementos como la ubicación, y demás estrategias sí están en concordancia. Para el concurso, de hecho, se hizo una versión 2.0, llamémosle, ¿verdad?, de lo que es el proyecto, para que calzara, digamos, con todos los requisitos que se solicitaban. Muchísimas gracias. No sé si le quedó claro a la persona que hizo la consulta. Sí, indica que todo claro. Perfecto. Muchísimas gracias de nuevo y voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación. Y no sé, Maricruz, si quiere dar unas palabras de cierre. Sí, nada más únicamente agradecer en primera instancia al Colegio de Ingenieros Civiles por la oportunidad de ampliar el proyecto, ¿verdad? De presentarlo. A todas aquellas personas que se conectaron también, muchas gracias por la asistencia y también decirles que, bueno, a la orden quedamos en caso de cualquier otra consulta que tengan. Muchísimas gracias, Maricruz. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que se conectaron y tengan muy buenas noches.